La Guerra Civil Española se desencadenó en España tras el fracaso parcial del golpe de Estado del 17 y del 18 de julio de 1936, llevado a cabo por una parte de las Fuerzas Armadas contra el gobierno de la Segunda República. Tras el bloqueo del Estrecho y el posterior puente aéreo, que, gracias a la rápida colaboración de la Alemania nazi y la Italia fascista, trasladó las tropas rebeldes a la España peninsular. En las últimas semanas de julio, comenzó una guerra civil que concluiría el 1 de abril de 1939, con el último parte de guerra firmado por Francisco Franco, declarando su victoria y estableciendo una dictadura que duraría hasta su muerte el 20 de noviembre de 1975. La guerra tuvo múltiples facetas, pues incluyó luchas de clases, guerra de religión, enfrentamiento de nacionalismos opuestos, lucha entre dictadura militar y democracia republicana, entre revolución y contrarrevolución, entre fascismo y comunismo. A las partes del conflicto se las suele denominar bando republicano y bando sublevado. El bando republicano estuvo constituido en torno al gobierno, formado por el Frente Popular, que a su vez se componía de una coalición de partidos republicanos, Izquierda Republicana y Unión Republicana, con el Partido Socialista Obrero Español, a la que se había sumado los marxistas-leninistas del Partido Comunista de España, el Partido Sindicalista de origen anarquista y en Cataluña los nacionalistas de izquierda, encabezados por Esquerra Republicana de Cataluña. Era apoyado por el movimiento obrero y los sindicatos UGT y CNT. El bando sublevado, que se llamó a sí mismo Bando Nacional, estuvo organizado en torno a parte del alto mando militar, institucionalizado inicialmente en la Junta de Defensa Nacional, sustituida tras el nombramiento de Francisco Franco como generalísimo y jefe del gobierno de Estado. Políticamente estuvo integrado por la fascista Falange Española, los carlistas, los monárquicos alfonsinos de Renovación Española y gran parte de los votantes del CEDA, la Liga Regionalista y otros grupos conservadores. Socialmente, fue apoyado por aquellas clases a las que la victoria en las urnas del Frente Popular les hizo sentir que peligraba su posición. Por la Iglesia Católica, acosada por la persecución religiosa, desatada por parte de la izquierda nada más estallar el conflicto, y por pequeños propietarios temerosos de una revolución del proletariado. En las regiones menos industrializadas o primordialmente agrícolas, los sublevados también fueron apoyados por numerosos campesinos y obreros de firmes convicciones religiosas. Ahora vamos a hacer un resumen de la Guerra Civil Española. Antecedentes. El 14 de abril de 1931 se proclamó la Segunda República Española y el 9 de diciembre del mismo año se aprobó la nueva Constitución Democrática. Esto suponía el fin de un periodo de dictaduras militares, como la del general Miguel Primo de Rivera, 1923-1930. Las políticas republicanas generaron la férrea oposición de los conservadores. Los sectores más radicales de la derecha emprendieron diversos golpes de Estado entre 1932 y 1936. La crisis política también dividió a la izquierda entre moderados y radicales, y pronto hubo fracturas que derivaron en la rebelión de octubre de 1934.
En enero de 1936 se formó una coalición de partidos de izquierda llamada Frente Popular. Sin embargo, 2 meses después, el PSOE se dividió internamente, lo que debilitó al gobierno electo. El golpe de Estado de julio de 1936. El 17 de julio se inició un alzamiento de los militares del África española. Fue perpetrado por Emilio Mola, José Sanjurjo y Francisco Franco. Para el 18 de julio, los sublevados habían logrado controlar solo parte del territorio, lo que dividió el país en 2 zonas. Los sublevados controlaban la España rural, León, Castilla la Vieja, parte de los Cáceres y Aragón, Galicia, Navarra, Álava, el Protectorado de Marruecos, las Islas Baleares, las Islas Canarias. También controlaron las ciudades de Sevilla, Córdoba, Cádiz y Granada. El Frente Popular controlaba los grandes centros urbanos del país, como Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Málaga y Murcia, junto al resto del territorio. Bandos de la Guerra Civil Española. El bando sublevado, autodenominado Nacional, estaba conformado en sus inicios por la Junta de Defensa Nacional. Los principales partidos y movimientos que respaldaron el bando nacional fueron los siguientes: Partido Falange Española, Movimiento Carlista, Partido Monárquico Renovación Española, Confederación Española de Derechas Autónomas. Las tropas de los nacionalistas estaban conformadas principalmente por militares profesionales. En septiembre de 1936, Francisco Franco fue designado generalísimo y jefe del gobierno de los nacionales. El bando republicano estaba conformado por el Frente Popular, una coalición de partidos de izquierda que lideraba el gobierno de la Segunda República. Aglutinaba partidos de distintos enfoques: republicanismo, socialdemocracia, liberalismo, socialismo, comunismo y anarquismo. Todos compartían el espíritu antifascista. Entre los principales partidos del bando republicano se cuentan Izquierda Republicana, Unión Republicana, Partido Socialista Obrero Español, Partido Comunista de España, Partido Obrero de Unificación Marxista, Partido Sindicalista, Partido Galeguista, Acción Nacionalista Vasca, Esquerra Republicana de Cataluña. Apoyos internacionales. El bando sublevado contaba con el apoyo resuelto de Alemania e Italia, principalmente naciones identificadas con el fascismo. Hitler colaboró con el armamento a crédito y envió la Legión Cóndor. Mussolini envió a la aviación legionaria y a sus tropas. Por otra parte, el bando republicano contaba con el apoyo de la Unión Soviética y México. Los republicanos recibían unidades militares de voluntarios extranjeros, conocidas como brigadas internacionales. Se añadieron intelectuales de muchos países, como Hemingway y Orwell. Desarrollo de la Guerra Civil Española. Fueron muchas las ofensivas, batallas y maniobras que sucedieron durante la Guerra Civil Española. Por ello, a continuación, haremos una relación de los hitos más influyentes de la definición del conflicto. Primero, la Batalla de Irún. Entre el 27 de agosto y el 5 de septiembre de 1936, llevó a cabo la Batalla de Irún, País Vasco. La ofensiva de los sublevados cortó la comunicación por tierra con Francia y interrumpió el suministro de armamento por esta vía.
La matanza de Paracuellos. En noviembre de 1936, el bando republicano ejecutó la llamada Matanza de Paracuellos. Se trató del asesinato de casi 5.000 presos bajo su custodia, incluidos 276 menores de edad considerados enemigos políticos. La batalla del Jarama. Con la batalla del Jarama, efectuada entre el 6 y el 27 de febrero de 1937, los sublevados pretendían cortar las comunicaciones entre Madrid y Valencia, pero el bando republicano logró resistir. Ofensiva del Norte, llamada también Campaña del Norte o Frente del Norte, fue una ofensiva de los sublevados desarrollada entre abril y octubre de 1937. Los sublevados lograron tomar Vizcaya, Asturias y Santander. Con ello se aseguraron el control de la producción industrial, carbonífera y de acero de la región ocupada, una estrategia decisiva en el conflicto. La batalla del Ebro. El 25 de julio de 1938 comenzó la batalla del Ebro, en Cataluña, conocida por ser el enfrentamiento más prolongado y cruel de la guerra. La batalla se extendió hasta el 16 de noviembre. El bando sublevado se alzó con la victoria y se perfiló claramente como el vencedor de la guerra. El fin de la guerra civil. Una vez controlada Cataluña, los nacionales avanzaron hacia Madrid en febrero de 1939 y Francisco Franco fue reconocido por los gobiernos de Reino Unido y Francia. En marzo de ese año, la Segunda República presentó su rendición. La guerra se dio por terminada cuando Francisco Franco declaró su fin en el llamado Último parte de la Guerra Civil Española, emitido el 1 de abril de 1939. Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El Generalísimo Franco. Vamos a escuchar una parte del discurso de Franco. Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular. Y merced a él podrá manifestarse el auténtico sentir del pueblo español a través de aquellos órganos naturales que, como la familia, el municipio, la asociación y la corporación, harán cristalizar en realidades nuestro ideal supremo. Consecuencias de la Guerra Civil Española. Muertes directas e indirectas. Se calcula que la guerra dejó al menos 500.000 de muertos. De esta cifra, unos 175.000 fueron bajas del Ejército Popular o Republicano. Unos 110.000 fueron bajas del ejército sublevado. Cerca de 100.000 decesos fueron ocasionados por hambruna y enfermedades. El resto fueron muertes civiles. Destrucción de las infraestructuras. La guerra destruyó un número importante de edificaciones, entre viviendas, construcciones de servicios civil, industrias, edificios patrimoniales, iglesias. Establecimiento de la dictadura. Tras el triunfo del bando nacional,
Francisco Franco estableció una dictadura que se prolongó hasta su muerte en 1975. La dictadura mantuvo la práctica de violencia política a través de desapariciones, persecuciones, asesinatos y purgas institucionales. Crisis económica. La crisis económica dejada por la guerra perduró algunos años. Se calcula que, en promedio, los españoles perdieron el 30% de su renta. Exilios. Un número importante de representantes y partidarios del bando vencido fue exiliado por Francisco Franco. Se estima que fueron unos 250.000 casos. Radicalización de la sociedad. La radicalización continuó convertida en acusaciones mutuas sobre las responsabilidades de izquierda y derecha en la guerra civil, causando incluso la división de familias. Aislamiento político de España. Las relaciones del gobierno de Franco con el fascismo italiano y alemán aislaron a España de la comunidad internacional. Sin embargo, el aislamiento se vio diluido con la Guerra Fría, pues la dictadura franquista pasó a representar un bastión de la lucha contra el comunismo.